Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Con mucho agrado les saluda Gabriela Pérez Carrillo y escuchamos esta música Zújar. Es una canción que trata sobre la violencia de género con esta canción No te calles. Y es que esta tarde aquí en Agenda 21 vamos a tratar precisamente este tema, la violencia de género, una mirada crítica. Este es un programa organizado por la Unidad de Primer Contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Esperemos que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, para comenzar envío un cordial saludo a todo el equipo que hace posible Agenda 21, a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en operación técnica. Estamos transmitiendo en vivo y nos gustaría mucho que se comunicaran con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 317-38-250-31 y 317-38-265-32 o vía WhatsApp al 317-121-23-25. También envío un cordial saludo a quienes nos escuchan por internet a través de udgtv.com/radio udg/Autlán. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Radio Universidad de Autlán 102.3 FM. Y bueno, esta tarde comparto micrófonos con la maestra Carolina Cabrera Ríos, ella es responsable de la Unidad de Primer Contacto y quienes están organizando este programa con este tema tan interesante. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Gaby, muchas gracias por estar nuevamente aquí, muchísimas gracias. Muy bien, y pues, ¿quién es nuestra invitada? ¿Puedes presentárnosla, por favor? Claro que sí, y es un gusto, ya hemos compartido otros espacios con nuestra invitada el día de hoy, y bueno, me voy a dar a la tarea pues de manera muy resumida, sí, ¿verdad? Su reseña curricular para que ustedes conozcan a grandes rasgos a nuestra invitada. Bien, pues ella es Jacqueline Michelle Castro, es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, licenciada en Criminología con maestría en Derecho y Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como abogada adscrita a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. Es docente, coordinadora del Parlamento de la Mujer Jalisciense en Autlán de Navarro, directora académica de la Secretaría de la Mujer en el mismo municipio y presidenta nacional de Igualdad Sustantiva del Consejo Internacional de Mujeres Abogadas. Su trayectoria combina la práctica jurídica con la promoción activa de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Muchísimas gracias, Jackie, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Es un placer. Maestra. A mí me encanta estar aquí en mi casa en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Me siento honrada porque me hayan invitado y pues aquí platicar, ¿verdad?, de estos temas tan importantes que en la actualidad se deben de saber sí o sí, ¿verdad? Así es. ¿Y qué les parece si comenzamos definiendo, qué es la violencia, maestra Jacqueline? Claro que sí. Bueno, la violencia en sí existe un concepto general que es cualquier, el uso intencional de la fuerza física e incluso también que nos afecta a uno mismo o también le puede afectar a terceras personas o a un grupo o a una comunidad por completo, ¿no? Entonces, aquí no se puede decir que, híjole, es que no te quise crear o ejercer violencia, sino que la violencia es el uso intencional de la fuerza. Y esto puede ser en el ámbito público y privado, ¿sí? Público en la comunidad o privado en nuestros mismos hogares, también es cuando se comete esta violencia. Muy bien. Jackie, y dinos, porque hay mucha confusión entre género, sexo, ¿cuál sería nuestra diferencia aquí? ¿Cuál es ¿Qué se puede definir como género para que nuestro público radioescucha lo pueda entender y comprender perfectamente? Claro, primero tenemos que desmenuzar el concepto de violencia de género, ¿sí? El género es una construcción social. Nosotros mismos como sociedad lo construimos, ¿sí? Esto a través de roles y estereotipos de género, ¿sí? Los roles que desde años y antepasados se han generado, que la mujer está para el hogar, para dedicarse
a los quehaceres, y que los hombres pues es el proveedor y tiene que salir a trabajar y demás, ¿no? Entonces eso es un rol, y los estereotipos es lo que nosotros marcamos y que diferencia supuestamente el género entre un hombre y una mujer, ¿sí? El género es, por ejemplo, que la mujer es débil, la mujer llora mucho, y el hombre es macho, fuerte, ¿verdad? Y ellos pues por lo tanto no tienen que ir a un spa, ¿verdad? Son juzgados. Las mujeres también son juzgados, en ocasiones juzgadas cuando nos dedicamos a actividades que supuestamente un hombre lo debe de hacer, como ahorita ya ha habido mucho avance, ¿sí? Hay mujeres mecánicas, mujeres albañiles, policías, etcétera, ¿no? Entonces ya ha habido este avance, pero sí sigue habiendo todavía algo por el cual debemos de avanzar, y que no sea tan notorio esta diferenciación. Entonces el género es masculino o femenino, es como tú te concibas o como te percibas, y el sexo es algo biológico, como nacemos, ¿sí? Con nuestros órganos sexuales y demás, pero el género ya lo podemos construir a través del tiempo. Muy bien, ¿y qué tipos de violencias existen? Bueno, existen 5 tipos de violencia, los que están marcados por nuestra ley, ¿sí? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la psicológica, la física, la económica, la sexual y la patrimonial. Esas son las que están marcadas, y no debemos de nosotros hacer a un lado ningún tipo de violencia, porque a veces minimizamos y pensamos que la violencia psicológica no es un tipo de violencia, o que incluso ya hemos pasado por alguna situación y que las mismas autoridades te lo dicen, híjole, es que pues como porque te gritó, o porque te insultó, sí, te denigró, o porque a lo mejor si tú sabes que tiene más otra pareja aparte de, no, eso no es violencia, ¿sí? Y sin embargo sí, y a veces la minimizamos, o a lo mejor ya decimos, bueno, la normalizamos, ¿no? Es normal, y esos son los tipos de violencia, pero la ley los menciona. Jackie, y dinos, en este sentido, ¿cómo podemos diferenciar entre la definición que acabas de dar de violencia y lo que es violencia de género? Ok, bueno, ya la violencia de género sabemos un concepto general, pero ya la violencia es basada en el género que tú concibes, ¿sí? Sea masculino o femenino. Yo puedo aparentar a lo mejor ser mujer, pero, o más sin embargo, yo me concibo como hombre, ¿sí? Ese es el género que yo he construido. Entonces, la violencia de género ya va precisamente enfocada al género que tú construiste o que elegiste, ¿sí? Tanto masculino o femenino. Y que puede ser igual en el ámbito público o privado, y que se puede dar los 5 tipos de violencia que acabo de mencionar. Bien. ¿En qué contexto se puede dar esta violencia? Bueno, los contextos, como ya dije, puede ser público o privado, ¿verdad? Pero también la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia nos marca cuáles son las modalidades, o dónde, o cuál es el contexto en el cual se puede presentar. Una de las más frecuentes, o de las que más conocemos, es la violencia familiar, ¿sí? Se puede dar en la familia, es violencia familiar, también se puede dar la violencia institucional, ¿sí? Violencia institucional o docente también, la violencia en la comunidad, violencia, incluso lo que es como lo más extremo es la violencia feminicida, ¿sí? Entonces, estos tipos, estas modalidades, incluso también en la política, ¿sí? Como hemos visto que las mismas mujeres somos violentadas por nuestro género, ¿sí? Entonces también la violencia política, esa es un contexto también en el cual se puede dar la violencia. Y que lo hemos estado viendo en los últimos años, claro, ¿verdad? Ejemplos de mujeres que quieren participar en el ámbito político y que se han visto, pues, ¿cómo le podemos decir? Afectadas exactamente por este tipo de violencia. Por el hecho simplemente de ser mujer, sí, ¿no? Simplemente por el hecho de ser mujer, nos minimizan, o puede ser que a lo mejor no crean que tengan la misma capacidad que los hombres pueden ocupar en la política, ¿sí? Exacto. Entonces, en ocasiones también se ve que no respetan la paridad de género que debe de haber entre los partidos políticos. Entonces, son temas que en la actualidad pues están latentes. Exacto.
Es muy importante este tipo de programas para nosotros, formar una cultura de respeto y hablar, bueno, primeramente reconocer qué es la violencia, porque muchas veces esta violencia puede ser muy silenciosa o alguien puede estar padeciéndola y decir... Muy sutil, y muy sutil, claro, ¿verdad? claro. Que también muchas veces comienza pues en los noviazgos y empiezan, ¿verdad? En este caso, tanto para varones como para mujeres. Sí. ¿No? Incluso eso que acaba de decir, maestra, es muy importante porque dentro de aquí de toda la comunidad estudiantil hay muchas mujeres que viven violencia desde el noviazgo, ¿sí? No te vistas así, no te pongas esa minifalda, estás muy escotada, no sales, no le hables a fulanito, a sutanita. O revisan tu celular. Exacto, no te maquilles, revisan tu celular, no le pongas like en esas publicaciones porque me estás faltando al respeto. Entonces, la importancia de estos temas que se traten es para precisamente identificar que te encuentras en una situación de violencia. Eso es lo importante. Y decir, ay, pensé que nada más la violencia se daba precisamente con golpes o con jalones de pelo o moretes y yo tenía que tener alguna marca para ser violentada. Y vemos que en realidad no, ¿sí? Violencia psicológica abarca muchísimo y sobre todo ya sabes el tema, ¿sí? Ya sabes o ya tienes la información, ahora identifícalo y que sepas qué hacer en estos casos, ¿verdad? Y también otra, la económica, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, a mí no me grita, no me trata mal, pero me limita, me controla. Claro. Sí. Y muchas veces ahorita pareciera que está de moda el hecho de que diga, bueno, es que mi novio o mi pareja o mi esposo, yo lo mantengo. ¿Sí? Pero no es que tú lo mantengas, sino que en muchas ocasiones dentro de ese contexto, los hombres también controlan hasta tu sueldo. ¿Sí? Dame a mí el sueldo, yo te lo voy a administrar porque tú no eres capaz de administrar este dinero. Y se lo damos. O decidir en qué se va a gastar y en qué no. Exacto. Y nada más tú gastas en tus uñas, en tus bolsas y demás. Bueno, es que es mi trabajo, sí, yo lo gano, yo voy a saber en qué lo voy a invertir o en qué lo voy a gastar, ¿verdad? Entonces, muchas de las ocasiones económica también la vivimos en las instituciones, en las empresas, porque también se ve que incluso hay muchas mujeres que no ganamos el mismo sueldo. Aún no trabajo, sí. Exacto, aún no se ha homologado los sueldos y hay mucha injusticia que dicen, oye, él hace lo mismo que yo, tiene el mismo cargo y yo gano menos. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer. Claro, sí. Y todo esto no es de ahorita, ¿verdad? Y cómo nosotros normalizamos todo. O simplemente cuando aspiras a un trabajo, yo recuerdo antes, por el hecho de ser mujer, te pedían un examen de que no estuvieras embarazada, por ejemplo. ¿Verdad? Aún existe. Ahorita todavía, estás casada, tiene hijos pequeños. No, ya no. Sí, entonces aún también existe. Yo le comento a muchos de mis alumnos, también estudiantes de Derecho y de preparatoria, y les comento, chequen cómo desde un anuncio de trabajo están violentando ya tus derechos humanos, ¿sí? No mayor de tanta edad. Hombre, o que si eres mujer, que no estés casada o no tengas hijos. Entonces, desde ahí ya estamos mal como sociedad. Cuando estigmatizamos y presenciamos estas violaciones a tus derechos humanos. Claro, estos perfiles que de pronto piden decir, y no mayor de 35 años. Y las de 37, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, ya las demás las demás ya 40, 50, ¿verdad? No, entonces, o sea, ni hablar. No hay posibilidad. Claro. No, ya no tenemos posibilidad. Exacto, pues muy interesante. En todos esos ámbitos se puede llevar no solamente la familiar, que es la más conocida o la más vista para nosotros, laboral, docente, institucional y todos los ámbitos que les comenté ya. Pues muy interesante. Hoy estamos abordando la violencia de género, una mirada crítica, y nos acompaña esta tarde una gran invitada, la maestra Jacqueline Michel Castro. Continúen con nosotros, vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
Estamos escuchando Salir Corriendo en voz de Amaral. Esta tarde aquí en Agenda 21 estamos tratando este importantísimo tema de la violencia de género, una mirada crítica. Este es un programa organizado por la Unidad de Primer Contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, y pues estoy compartiendo micrófonos. Es un gran gusto, un gran honor estar con la maestra Carolina Cabrera Ríos y con nuestra invitada de lujo esta tarde, claro, ¿verdad, maestra Carolina? Sí. Que la verdad pues nos está dando información muy importante, vital, y que vamos a seguir insistiendo, ¿verdad, maestra Carolina, con estos temas? Insistiendo constantemente. Así es. Y bueno, ya hablamos todo el contexto, que es la violencia, los tipos de violencia, y ahora la parte legal, maestra Jacqueline. Sí. ¿Cómo se concibe la violencia como un delito? Y bueno, ¿en dónde está estipulado legalmente esto? Claro, debemos de tener en cuenta que la violencia es un delito, ¿sí? No la tenemos que aminorizar, o tenemos que decir que nada más es una conducta no adecuada de ya sea nuestra pareja o nuestro trabajo en la comunidad, sino que es un delito. Primero, quiero platicar que existen varias legislaciones que protegen a las mujeres y también de acuerdo a nuestro género, que es la violencia de género, como lo es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa pues es válida en toda la República Mexicana, es una ley general, y ahí está estipulado todo lo que hemos comentado, lo que es la violencia, los tipos de violencia, las modalidades, y ahí nos comentan pues precisamente que es una ley accesoria, se le llama al Código Penal del Estado de Jalisco, ¿verdad? El Código Penal, en el cual pues ahí nos menciona como delito en el artículo 176 ter lo que es la violencia familiar, ¿sí? Solamente en el Código Penal, que es donde está estipulado todos los delitos en Jalisco, está específicamente la violencia familiar. Pero si llega ya una persona que dice, es que yo no estoy viviendo una violencia por un pariente o por mi pareja, precisamente, o alguien que tenga hasta el 4º grado de consanguinidad, entonces las autoridades acceden a esa ley accesoria que es la ley general, ¿sí? Aparte también existe una ley general de víctimas en donde nos reconoce ya como tal, como víctimas, tipos de víctimas, etcétera. Y por último, pues que ya sabemos que nosotros como tal, como ciudadanos, tenemos derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos son internacionales, son universales, y que precisamente pues son reconocidos en los tratados internacionales que se han pactado pues con otros países, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Y qué importante también, Jackie, Gaby, el conocer nuestros derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los conocemos, los vamos a aplicar. Claro. Los vamos a ejercer. No, sí. Los vamos a ejercer. Y saber, bueno, que en este caso la violencia es un delito y que también no debemos de normalizar. Sí, no debemos de normalizar, y sobre todo los que nos están escuchando, que sí se debe de realizar una reparación de daño a la víctima, ¿sí? La persona que lo haya cometido. Incluso hablando de la violencia familiar, en el Código Penal del Estado de Jalisco nos marca que puede ser incluso reparado de 6 meses a 4 años de prisión la persona que esté cometiendo este delito. Claro, ya hay otras alternativas, ¿sí? Con el nuevo sistema penal acusatorio y oral, pues ya hay otras alternativas para reparar el daño, pero que según la gravedad del delito puede alcanzar una pena privativa de la libertad. Bien. Y Jackie, dinos, ¿cuáles son estos tipos de víctimas de lo que estás hablando? Bueno, los tipos, lo que es el concepto de víctima y los tipos lo maneja precisamente en la Ley General de Víctimas que les acabo de comentar, y que es una ley general, o sea, válida en todo el territorio mexicano. La víctima nos dice que es aquella persona que ha recibido el daño o el menoscabo de cualquier tipo, ¿sí? De los que ya comentamos. Y hay 2 tipos de víctima, que es la víctima directa y la víctima indirecta. Sí, la víctima directa, pues precisamente a la persona que se cometió el delito, pero también puede haber víctimas indirectas, como por ejemplo familiares o padres, tutores o personas cuidadoras que también pueden ejercer ese derecho. Sí, la violencia es un delito, se le llama que es de oficio. Cualquier persona que tenga el conocimiento de que se está realizando puede ir a denunciar. Esta es la importancia de este delito. Por eso reconocen también en la ley general a las víctimas indirectas. Si tu padre, madre,
tutor o cuidador sabe de que tú estás viviendo cualquier tipo de violencia, tiene todo el derecho y el acceso para ir a denunciar. Muy bien. Muy bien, también eso es muy importante, de dar a entender que cuáles opciones tenemos, porque muchas veces nosotros pues también reconocernos como víctimas indirectas, claro, cuando te toca presenciar y dices tú, pues yo qué puedo hacer, yo estoy de brazos cruzados, o yo me siento pues totalmente que no puedo hacer nada, pero ya vemos que claro, o que no se sientan con la facultad incluso de poder hablar por la víctima. Nunca debemos de juzgar a una víctima, ¿sí? Correcto. Porque ella tendrá, o él, o ella tendrá sus motivos para no acudir a denunciar. Siempre la víctima nos encontramos en una indefensión aprendida, es un término psicológico. Te sientes tan indefensa y ya tú dependes tanto de la persona que te está ejerciendo violencia que a veces no eres capaz de realizar estos actos, ¿no? Entonces, saber que está la víctima recurrentemente en un ciclo de violencia, ¿sí? Exacto. Que estás presenciando la violencia, después a lo mejor hay una reconciliación o luna de miel que se le llama, y pues es un ciclo, ¿sí? Un ciclo vicioso que se vuelve y que ya no le permite tener esa capacidad. Entonces también se le reconoce a la familia, porque después, perdón, voy a decir este término, pero es que por tonta, ¿no? O por tonto se deja, o por dejado, o yo no entiendo por qué sigue ahí, ¿sí? No nada más es una cuestión legal, sino también es una cuestión psicológica que se debe de tratar con las víctimas. Claro. Jackie, ¿y tú qué nos recomendarías para poder, ahora sí que darle un mensaje a aquellas personas que nos están escuchando y que se pueden identificar como víctimas? ¿Qué podrían ellas o ellos o ellas hacer? Primero que nada, decirles a todos que no están solas, ¿verdad? O soles. No están solos. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos sentimos frágiles ante esa situación y lo que nosotros estamos haciendo es lo indicado, darle información, porque si tú tienes la información, entonces a lo mejor puedes actuar, ¿no? Yo les recomiendo que se informen, ¿no? Que se informen y que sobre todo acudan a las instituciones y a las autoridades que precisamente están para proteger sus derechos, ¿sí? Y que no los vamos a juzgar, que no vamos a incluso a revictimizarlos, porque ahorita el personal que tenemos directamente violencia, estamos sensibilizados. Sí, sobre todo existe esa empatía. Entonces yo les recomiendo que se informen y que se acerquen, que no tengan miedo, porque sí hay una solución. A veces decimos, es que pues no van a hacer nada. Claro, porque nosotros debemos de exigir nuestros derechos. ¿Y existe alguna unidad especializada para atender este tipo de casos, Jackie? Sí, claro, existen muchas instituciones las cuales nos dedicamos a atender. Precisamente voy a hablar un poquito en la que yo laboro, que es una unidad regional de atención a mujeres y niñeces que son víctimas de violencia. Nosotros estamos ubicados en El Grullo, pero pues hacemos lo importante de un equipo multidisciplinario es precisamente esto, trabajar en todas las áreas, no solamente en la legal, sino también trabajo social, como en el caso de nosotros, trabajo social, psicología infantil y abogacía para cubrir precisamente todas las necesidades que tú tengas y no solamente decir, estoy acudiendo con una autoridad o con una institución que me van a ayudar, a interponer una denuncia o a llevar mi divorcio o cualquier problemática que estés llevando, pero pues de ahí que sigue, ¿no? Entonces, la importancia de dar el seguimiento también, ¿verdad? Claro. Y es importante pues atenderlo desde diferentes aspectos. Aquí en Autlán también lo tenemos, incluso está el Instituto de la Mujer. Exacto. También ahí tienen todos los profesionistas que están altamente también capacitados para atender a ese tipo de víctimas. Existe Fiscalía, que es Ministerio Público también, que te representa como víctima y siempre van a estar del lado de la víctima para darle un seguimiento y sobre todo llevar la investigación, ¿verdad? Entonces, hay muchas autoridades, muchas instituciones, las cuales podemos acudir y se me olvidaba, y no menos importante, que es la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Que aquí tenemos una sede de la Comisión Estatal, ¿sí? Y sobre todo, hacer valer nuestros derechos humanos, que son universales. Exacto. Así es, pues se nos está yendo el tiempo, muy interesante el tema. Rápido. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Samuel con esta canción Basta Ya, otra canción en contra de la violencia de género. Y esta tarde pues estamos abordando la violencia de género desde una mirada crítica. Este es un programa organizado por la Unidad de Primer Contacto aquí de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, y nos acompaña aquí en cabina la maestra Jacqueline Michel Castro. Y bueno, ¿qué derechos tenemos como víctimas? Sí, claro, es muy importante enfatizar porque vamos a decir, bueno, ya tenemos toda la información, sabemos que tenemos derechos, a dónde acudir, pero específicamente en ocasiones no sabemos ni siquiera en dónde están estipulados, bien, los derechos de las víctimas. Ya les había comentado, existe una Ley General de Víctimas y que precisamente en el artículo 7 de esta Ley General, ahí enumera, son 40 derechos, 40 fracciones en este artículo, el cual nos dice a qué podemos acceder cuando nosotros somos víctimas. Por mencionar, pues tenemos derecho a una investigación pronta y expedita, ¿sí? No pronta tanto en el tiempo, sino que no haya obstáculos los cuales puedan llevar tu investigación, la reparación del daño, ¿sí? Eso es algo muy importante. En ocasiones cuando vivimos violencia psicológica van a decir, bueno, ¿cómo podemos reparar? Claro que sí, sí, la persona que ejerció violencia puede reparar económicamente para que tú lleves un proceso psicológico, que es muy importante para que pues exista esa sanación dentro de la víctima. También protección, que aquí hablamos de que se les dictan a todas las mujeres, que acuden o de distinto género, que acuden a interponer una denuncia, se les dan unas órdenes o medidas de protección, las cuales incluso la Ley General de Acceso a las Mujeres dice que te dictan las medidas lo que dure la investigación, ¿sí? Ya no es como antes de que a lo mejor teníamos que ir, es que ya se me vencieron y vengo otra vez por mis medidas. Entonces, lo que dure la investigación para no poder revictimizarla y va desde que no se acerque la persona que te agredió, hasta incluso si vive en tu mismo domicilio, la separación del agresor del domicilio y otro tipo de medidas u órdenes de protección que se pueda dar, ¿no? Entonces, eso hablamos de la protección del Estado, ¿sí? Que la puede ejercer Ministerio Público o algún juez o incluso un síndico municipal, ¿sí? Te lo pueden ejercer cuando son emergentes, que no son horarios de algunas instituciones. Entonces, el síndico ya está facultado también para realizar estas órdenes o medidas de protección, también para ser escuchada, sí, o sea, tienes el derecho a ser escuchada, que en ocasiones decimos, es que a lo mejor voy a llegar y ni siquiera me van a escuchar. Desde que tú llegues, el Ministerio Público tiene la obligación, porque es un derecho de la víctima, de escucharte y analizar si probablemente exista el delito, ¿sí? Siempre vamos a decir probablemente porque aún no se han reunido las pruebas y también claro, el agresor tiene sus derechos también, entonces a ser escuchado y demás, y pues como les comento, son 40 derechos que tiene la víctima, son 40 fracciones que los podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley General de Víctimas. Excelente. ¿Y cuál es el nivel de riesgo cómo se puede identificar ese nivel de riesgo que tiene una víctima? Es muy importante identificar estos riesgos porque puede haber víctimas que su vida o su integridad estén en peligro, ¿sí? Precisamente les voy a hablar un poquito de cómo nosotros identificamos el riesgo de una víctima en la unidad en la cual yo laboro. Nosotros utilizamos diferentes herramientas para valorar el riesgo. Uno de ellos es muy conocido ya para todos nosotros, incluso para también la comunidad estudiantil, que es el violentómetro, ¿sí? Ese es uno de las herramientas principalmente que nosotros, pero lo combinamos con otras, como es el Dangerous, que es un cuestionario. El Dangerous es un cuestionario que nosotros aplicamos a las víctimas y que viene desde que si consume sustancias psicotrópicas, si tiene un arma, si a lo mejor ha sido evitado ser arrestado, son varias preguntas, o si te ha amenazado con quitarse la vida, y diferentes la preguntas. Salud mental, ¿verdad? Exacto, que nosotros ahí evaluamos y ahí también identificamos el nivel de riesgo. Y la última es la entrevista, ¿sí? En conjunto con estas tres herramientas, nosotros valoramos el riesgo en el cual se encuentra la víctima. Puede ser desde violencia, el riesgo variable, luego sube lo que conocemos en el violentómetro, que es lo verde, después ya sube a mayor peligro, que es ya lo amarillo, ¿sí? O también existe un peligro severo, que es lo rojo, y un peligro extremo, que es el color que ubicamos ya como morado. Entonces, cuando nosotros como
comunidad en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, cuando ubicamos que es un riesgo severo, que está en rojo, o el extremo que está en morado, sí o sí damos parte al Ministerio Público, porque sabemos que muchas de las víctimas llegamos y todavía no tenemos esa decisión como tal. Entonces, cuando ya vemos que su vida sí corre riesgo, nosotros damos por enterados a las autoridades para que se les dicten sus medidas de protección. A veces ellas mismas dicen, bueno, sí me parece, o sea, para que de una vez ya se haga el proceso, o sobre todo cuando no tienen a dónde ir o no tienen sus redes de apoyo, que eso es muy importante, tener una red de apoyo. A veces se sienten solas, dicen, es que yo no vivo aquí, soy de fuera, no tengo familiares, no tengo amigos, no tengo a nadie, entonces no tiene redes de apoyo, y solamente en ocasiones se vuelve la pareja, el familiar o ese amigo o quien está ejerciendo la violencia. Exacto. Entonces nosotros identificamos sus necesidades e incluso también hemos derivado para que se envíe en Guadalajara. Existe en donde recurren las mujeres que no tienen a dónde ir, entonces eso es como un albergue. Es un albergue para mujeres, así es, para víctimas de violencia. Y si es una mujer que tiene 3, 4 hijos, todos se van con ella. Allá tiene atención médica, atención psicológica y legal para dar seguimiento a su proceso, pero la idea es resguardar a la víctima para que no corra peligro y evitar precisamente la violencia extrema que fuera un feminicidio. Aquí en Autlan no tenemos un espacio no así, tenemos ¿verdad? como tal, no tenemos como necesitamos. Lo necesitamos, sí, en uno de los 7 municipios que yo para los cuales trabajo, en el Grullo sí cuenta, pero con una casa puente solamente, y nadie sabe ni dónde está o dónde puede estar, y siempre hay seguridad, ¿no? Okay. Entonces, sí nos falta el hecho, y los invito a los presidentes y a los próximos presidentes, que en una de sus propuestas esté esto, el tener un albergue o una casa puente. Se requiere, se requiere y es de urgencia, ¿sí? Entonces, no contamos aquí en la región, y nosotros a través de la UAVIFAM, del DIF, que es la Unidad de Violencia Familiar, hacemos este traslado a la víctima a Guadalajara. Okay. Qué interesante saber esto. Y bueno, en este caso, el feminicidio, ¿cómo se tipifica legalmente? El feminicidio, vamos a hablar que es la forma o la violencia extrema, ¿sí? Es la forma más grave o extrema de violencia, que bueno, tenemos muchas dudas como sociedad, el cómo se tipifica o cómo puede ser que una autoridad, o en este caso un juez penal, decide cuando es un homicidio y cuando es un feminicidio, ¿sí? Entonces, a veces podemos decir, es que era mujer, o sea, ¿por qué no le dieron la penalidad o por qué no lo tipificaron como feminicidio? Entonces, precisamente en el artículo 232 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, ahí está el delito de feminicidio, que me voy a permitir dar a la lectura como tal, viene en el código para que lo escuchen nuestros radioescuchas. Dice en el artículo 232 bis que se impondrán de 40 a 70 años de prisión y multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la persona que cometa el delito de feminicidio. Y ahí va algo muy importante. Dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes conductas o circunstancias. Y ahí va lo que les iba a comentar a las personas que nos están escuchando. No siempre se va a tipificar como un feminicidio, porque hay ciertos rasgos en este artículo 232 bis, que son 12 fracciones, el cual la autoridad considera si se va a tipificar como feminicidio o no, ¿sí? Una de las principales es, por ejemplo, que haya tenido un vínculo sentimental con la persona o con la víctima, ¿sí? Entonces, no importa el género, porque ahorita, sabemos que puede privar de la vida mujer a mujer, hombre a mujer, como sea, ¿sí? Entonces, porque ya sabemos que, pues, existen matrimonios, diversos, entonces ya puede ser de cualquier género, y eso es una de las principales rasgos.
y otros 11 que vienen ahí, 11 fracciones, y el cual el juez ya determina si, por ejemplo, si tiene la mayoría de esos rasgos, si se puede ya considerar como un feminicidio. Aparte, desde ahorita les digo a los radioescuchas que cuando existe la privación de la vida a una mujer, de inmediato las autoridades como Ministerio Público y también los peritos especialistas activan un protocolo de feminicidio, ¿sí? No se sabe si va a ser ese delito o no, sin embargo, porque por el hecho de ser mujer o diverso género, ya lo activan el protocolo de feminicidio. ¿Para qué? Pues para que de un principio no se pueda obstaculizar para la investigación, ¿sí? Entonces que de un principio, oye, no lo tomaste como un feminicidio, si tiene estos rasgos, o tiene a lo mejor, es muy importante su ropa, el lugar en la cual la encuentren, entonces son diferentes rasgos que se toman en cuenta. Claro, interesante. Muy interesante, ¿verdad? Wow. Y bueno, importante que se tenga pues este protocolo desde un principio ya estipulado. Y bueno, aquí en la región, ¿cómo estamos con este tipo de delitos? Ya hemos desafortunadamente, conocido algunos casos, claro. Desafortunadamente sí, no se puede decir equivocadamente, la comunidad estamos en un contexto equivocado y decimos, es que está de moda, no es que esté de moda, ¿sí? Sino que a lo mejor a veces nos falta información, no hemos tomado las medidas necesarias para nosotras mismas como víctimas también poder evitar, ¿sí? Ese tipo de circunstancias, o que incluso si la familia, los amigos o quien nos rodea sabe de algo, por eso este delito es de oficio. Cualquier persona que sepa para evitar algo trágico como lo que estoy comentando, ¿no? Y lo que mencionabas, Jackie, ¿no? De conocer el violentómetro es esencial para ver si yo estoy en la línea amarilla, y ya me está dando unos indicadores de que yo estoy sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Y que eso se puede agravar si yo permito que esto continúe. Incluso ¿no? voy a decir solo un ejemplo que viene en el violentómetro, como es la ley del hielo. Y que muchas veces en los noviazgos no exacto, y dicen, no me hables, estoy enojado, entonces estoy enojada y te ignoran. Entonces ya tú desde ahí es como los semáforos precisamente que tenemos en las calles. Oye, estás ahorita en verde, ¿sí? Pero aguas, porque ya entraste al amarillo o al naranja y después puedes brincar al rojo y al extremo que es el morado. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Yo siempre recomiendo, si tú ya estás dentro de alguna de los actos que se cometen en contra de tu persona dentro del violentómetro, sí o sí acude a pedir ayuda, ¿sí? No hasta que ya a lo mejor hayamos sido golpeadas físicamente, ¿sí? Que desafortunadamente muchas veces cuando estás en los primeros, ¿verdad? Así en el verde, pues yo creo que normalizamos y cuando la víctima ya está en el rojo, ya ni siquiera se atreve a comunicarle a la mamá, al hermano, porque ya dicen, pues me van a decir, si me lo dijeron desde un principio. Entonces ella misma va cerrando ese círculo y lo que pasa, y agrandando el círculo de la violencia. Lo que pasa es de esto que está comentando, maestra, que todavía tenemos que nosotros admitir que hay machismo, ¿sí? Y micromachismos, ¿verdad? Entonces, incluso muchas mujeres también son machistas sin que lo sepan, y lo normalizan y luego dicen, un dicho así, es que si no me pega no me quiere. Y por ejemplo, muchas mujeres ya oye, es que no me celas. No me celas, no me amas. ¿Sí? Entonces, ya estamos normalizando un término que ahorita se conoce como tóxico. ¿Sí? Entonces, no, pues no me quieres entonces. Entonces, ¿por qué? Porque es la falta también de amor propio, de autoestima y de autoconcepto que debemos de tener nosotros como personas para decir no. Sí, yo eso no permito, poner tus límites, qué cosas sí son negociables, qué cosas no son negociables desde un noviazgo, ¿sí? Para que eso no pueda aumentar. No, y lo importante que menciona Gaby, tú ya mencionaste, Jackie, cómo fortalecer esas redes de apoyo, ¿no? O sea, no alejarnos de la familia, no alejarnos de mi amiga, de mi... Y estar buscando siempre tener esas redes de apoyo. Sí, si no tienes un apoyo, por ejemplo, familiar y tampoco como amigos, pero sí puedes tener una red de apoyo institucional. Exactamente. ¿Sí? Y también como profesionistas, tu red de apoyo acude a psicología.
Tu red de apoyo va a ser tu psicólogo, tu psicóloga, que te haga ver la realidad y el contexto en el cual estás viviendo esa violencia. Claro, tu vecina, vecino, compañero de Entonces, trabajo. por eso tu compañero de trabajo, sí, y nosotros como maestras también tener esa apertura con nuestros alumnos y alumnas. Esa empatía. Yo siempre tengo la costumbre de decirles cómo están, cómo se encuentran, qué tal su trabajo, su familia, porque en ocasiones ni siquiera sabemos qué está viviendo, y ya me ha tocado que al último se abren conmigo, dicen, maestro, yo estoy viviendo esto y esto, y pues gracias a eso y a la confianza que nosotros le damos, se abren y son atendidas a tiempo. Sí, eso es muy importante, el papel que también tenemos los docentes, y ser creo que por eso tenemos que estar muy informados también para poder orientar a nuestros alumnos y alumnas, y si tú ves que está más decaído, si ves que está más serio, si era un alumno o una alumna que participaba con frecuencia, entonces en el mismo salón muchas veces o que se está durmiendo, a veces decimos, lo que pasa, por algo no está durmiendo, ¿qué está pasando? Y no minimizar tampoco la violencia que existe hacia los hombres, por eso estamos hablando de la violencia de género, porque muchas veces minimizamos y dicen, no, pues que nada más protegen a las mujeres. Claro que no, también tienen sus derechos humanos, pero ¿qué es lo que pasa? Que gracias al machismo se ha minimizado o está como un poquito más oculta la violencia de los hombres, porque ellos no acuden tanto a las autoridades a denunciar. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Vergüenza. Exacto. Por vergüenza, Entonces, cultura, hacer conciencia y cultura de denuncia, y que sepan que también tienen sus derechos. Así es. Pues bueno, nos vamos a nuestro último corte aquí en Agenda 21. Regresamos a la parte final, aquí Agenda 21, con este importante tema de la violencia de género, una mirada crítica, este programa que ha sido organizado por la Unidad de Primer Contacto de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, algunas recomendaciones finales le vamos a pedir a nuestra invitada, la maestra Jacqueline Michel Castro. Muy interesante este tema, toda la información que hemos recibido, y bueno, para cerrar, ¿qué le parece? Algunas recomendaciones finales, ¿qué podemos hacer, dónde acudir? Muy bien, pues quiero decirles a todos los que nos están escuchando que ese tema es muy amplio, sí, solamente aquí damos unas pinceladas para que estén enterados, pero que acudan, que se acerquen a esas instituciones de las cuales hemos estado hablando. Yo con toda la confianza, nos encontramos en el Grullo, Jalisco. Nosotros somos un centro libre del Grullo, el cual trabajamos para 7 municipios, que es Autlán, El Grullo, Unión de Tula, Tonaya, El Limón, Ayutla y Ejutla. Sí, a toda esa población se atiende de manera gratuita, a todas las mujeres y niñeces que son víctimas de violencia, y lo importante es que nosotros existe un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y su servidora como abogada para darles este seguimiento y todo este protocolo para actuación o para nosotros poder acudir o llevar el proceso que se requiera, ¿sí? Desde que llega la víctima, se le detecta
las necesidades, si son económicas, psicológicas, legales, todo se le apoya, se le da atención a ella y a sus hijos e hijas, se les acompaña para denunciar, incluso son acompañadas, no están solas, hasta que no se les dicte sus medidas de protección, se les haga una valoración psicológica, denuncia, o por ejemplo en ocasiones también si traen el tema de divorcios, pensiones alimenticias, custodias, todo para que pues pueda ser atendida la víctima. Aquí en Autlán también existen otras instituciones, como es en Fiscalía, Agencia de Ministerio Público, la cual siempre ellos van a estar de lado y de parte de la víctima, Instituto de la Mujer, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual también puedes acudir a una queja cuando se trata de alguna institución también, o alguna empresa, o alguna escuela, sí, también vivimos violencia escolar, pues también, y ahí pueden también llevar a cabo tu investigación y como lo requieres, ¿no? Entonces yo nada más para cerrar los invito, ¿sí? A que no se callen más, ¿sí? No hay que callar más. Ya existen últimamente más estadísticas de denuncia, que esa es una cultura de denuncias muy importante. Pues ahorita existen cifras, pero que en ocasiones no son las reales. ¿Por qué? Pues porque existen cifras negras porque no vamos a denunciar. Entonces dicen, es que el gobierno no hace nada, sí, culpamos al gobierno. Necesitamos cifras, necesitamos estadísticas para que los gobiernos en los 3 niveles, municipal, estatal y federal, sigan trabajando en elaborar esos programas o estatutos incluso para que puedan estar protegidas las víctimas, ¿sí? Tanto hombres, mujeres o cualquier víctima de la comunidad LGTBQA, ¿sí? Entonces, que todos tenemos nuestros derechos, que tenemos leyes, incluso municipales, estatales, nacionales y también internacionales, que son los tratados que nos protegen y que no van a estar solas y que estamos a la orden, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, es el momento de terminar nuestro programa, pero antes, ¿verdad, Carolina? La entrega de su constancia a nuestra invitada. Sí. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Unidad de Primer Contacto, otorga la presente constancia a Jacqueline Michel Castro por su participación como invitada al programa de radio Agenda 21 con el tema La violencia de género, una mirada crítica. Atentamente, piensa y trabaja. 1925-2025, un siglo de pensar y trabajar. Autlán de Navarro, Jalisco, a 29 de mayo de 2025. Firman el doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, secretario académico, y la maestra María Carolina Cabrera Ríos, responsable de Primer Contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, y yo aquí quedo a la orden, incluso con ustedes ya tienen mis datos, mi número, voy a dejar también el domicilio del Centro Libre donde estamos nosotros ubicados, para que puedan acudir totalmente gratis y que son bienvenidos todos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, muy un bien, placer. Pues muchas gracias a nuestra invitada, la maestra Jacqueline Michel Castro. Muchas gracias, Carolina, por este programa y por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Pues bueno, nos despedimos, no sin antes pues agradecer, ¿verdad?, nuestro amable radioescuchas que estuvieron atentos. Esperemos que compartan este tema, compártanlo a través de redes, con sus familiares, por favor. Es un tema muy importante. Es importante tener una cultura de respeto, una cultura de derechos, ¿verdad? De nosotros aprender de cuáles son nuestros derechos. Entonces, pues nos despedimos. Pues también agradecer a todo el equipo que hizo posible Agenda 21, en la subdirección regional Elia Macías Vargas, en la producción general Silvestre Canil, y en la operación técnica y transmisión en Facebook Aldair Arechiga. Y bueno, en el micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a ti.